Oye, ayer ocurrió una tragedia aquí mismo, en el vecindario nuestro, muy próximo donde están las instalaciones de Omega Estéreo en el Cangrejo. El hecho sangriento se dio muy próximo a donde está ubicada la cabeza de Alberto Einstein. Y se habla, hay todavía información muy confusa, porque se trata del asesinato a puñaladas de un padre de familia y una abuela. Se maneja la versión todavía no consolidada de que puede haber sido el hijo de ese padre y el nieto de esa abuela, y que es un menor de edad. Eso es lo que ha trascendido, y eso es una marca más que contradice las estadísticas de lo que estamos viendo aquí en Panamá. Cada vez los crímenes son más salvajes. Y yo quisiera escuchar la opinión de Camila Adame, que está aquí con nosotros. Camila, tú como una persona joven, ¿qué opinión te merece lo que está pasando en nuestro país en ese sentido de la violencia? Ahí encontraron unos cuerpos también, unas bolsas plásticas, no se sabe de quién son. Este es otro Panamá, y ojalá lo veamos a tiempo, porque así comenzó México, un asesinato por aquí, otro por acá, y cuando nos damos cuenta, México tuvo el año pasado, la rata fue de 70 asesinatos por día. Okay, así que nosotros debemos mirarnos en ese espejo con tiempo y ser prudente, Camila. Bueno, es interesante porque si uno ve las cifras de homicidios, sí es cierto que los homicidios han ido en declive año tras año. El punto más alto fue en el 2009, que eran 818 homicidios ese año, y han ido bajando. En el 2016 fueron 416, casi la mitad de los que hubo en el 2009. Y las cifras oficiales para el 2017, que yo sepa, todavía no han salido, pero los estimados es que rondaban más o menos por donde estuvo el 2016. O sea que sí hemos visto una reducción en los homicidios. Sin embargo, yo creo que parte de la razón por la que estamos viendo todos estos hechos noticiosos es en la brutalidad de algunos de ellos. El salvajismo, ¿no? Yo creo que eso es algo que hace que le prestemos más atención, aparte de que las redes sociales ahora permiten que uno se entere más rápido, etcétera, y que hayan todas estas teorías de qué es lo que ocurrió en el caso de ayer, el doble homicidio que ocurrió en el Cangrejo. Habían todo tipo de teorías, ya había gente pensando cuáles habían sido los motivos y que si había sido el móvil del crimen, etcétera. Pero algo que me parece interesante en los que han ocurrido últimamente es que casi todos están ligados. O sea, que todas las víctimas y los homicidas se conocían. Había unos vínculos familiares. En el caso de ayer, presuntamente fue el menor el que asesinó a su padre y a su abuela, presuntamente. Pero estuvo el caso también de el agente del SPI, que asesinó a una mujer con la que tenía una relación, o había tenido una relación, no recuerdo, pero había... Compañera de armas de él, ambos eran policías. Bueno, había un vínculo sentimental ahí. Es correcto. Hubo también ayer un caso en la comarca Nuevo Eulé, que creo, no recuerdo si creo que eran primos, que un primo mató a otro a machetazos. También ocurrió ayer. Entonces, estamos viendo un tipo específico de homicidio. Se trata de personas cercanas. Y es algo que me parece que vale la pena que se estudie aquí en Panamá. También, curiosamente, ayer salieron las cifras, el reporte oficial del Ministerio Público para el 2017 en términos de violencia doméstica, que tiene mucho que ver con estos temas, porque yo creo que uno no se despierta un día de la nada y decide asesinar a un familiar. Usualmente, yo creo, sin ser psicóloga ni ser experta, que debe haber algún tipo de señal en el camino, que algo tiene que pasar, algo tiene que haber ocurrido. Y no tiene que ser otro incidente de violencia, pero algo en esa relación pasó y se resquebrajó para concluir en un asesinato. Porque también son asesinatos muy personales. Estamos hablando de puñaladas, por ejemplo. Hay una gran diferencia. Sí, un disparo distinto a puñaladas. Eso es algo muy personal. Sí, pero bueno, en casos de violencia doméstica, en el 2017 fueron 3.697 casos de violencia doméstica que se registraron, por lo menos por el Ministerio Público. Y a esto hay que sumarle... O sea, hay que asumir que hay por lo menos otro 50% que no están en registro. O sea, que no fue denunciado. Que no fue denunciado. Entonces, uno ve este número y este número es, si somos generosos, la mitad. Pero yo diría que hay por lo menos un 50%
que no se reporta. Tú sabes, permiso Camila, porque hablando con una autoridad, me dijo un día, Guillermo, eso de la violencia familiar no tiene nada que ver con lo que se denominan capas sociales. Dice, la diferencia está en que generalmente en las capas más altas hay ese tipo de violencia, es natural, son hombres y mujeres, pero que por razones diversas no lo denuncian. No voy a entrar en detalle de las razones, pero que eso se da incluso en la clase media, no es muy conocido que vaya a ser presentado ante las autoridades y que en muchas ocasiones mantienen silencio por vergüenza, por temores, etcétera, ¿no? Y que lo que estamos viendo más que todo es la punta de un iceberg que tiene que ver con las clases populares. Nada más lo pongo porque es una autoridad que tiene que ver con estos temas. Pero yo no sé si en Panamá se han hecho los suficientes estudios sobre o sea, en términos psicológicos de qué es lo que causa este tipo de violencia. Uh-huh. Y sí, ocurre en todo el mundo, pero tenemos que enfocarnos aquí. Porque el modelo de familia en Panamá, y es un tema que ha estado muy en el top of mind de la gente por el tema de los matrimonios igualitarios, etcétera, pero trayéndolo a en Panamá queremos vivir con la fantasía de que tenemos un modelo de familia sano, etcétera. Eso no es cierto. En Panamá, más que en otros países, yo no conozco los números para la región, pero tenemos muchos problemas porque no hay familias, o sea, no hay familias estables. Y esto ocurre a todos los niveles. Que tienes, por ejemplo, una mujer que tiene hijos con varios hombres, también al mismo tiempo hombres que tienen hijos por todos lados y no los cuidan. Tienes a muchos hombres presos, con madres criando niños solas, o madres presas también por casos usualmente de drogas, pero cantidades mínimas de droga. ¿Quién cuida a esos niños? En todas las capas sociales estamos viendo un serio problema en familia, pero no lo queremos aceptar. No lo queremos aceptar como sociedad de que algo pasa, algo en la mentalidad aquí o en la psicología del panameño, algo está causando o algo impide que haya este tipo de estabilidad. Y yo no he visto, la verdad, estudios sobre eso y me gustaría, si los hay, ojalá alguien me los mande porque en verdad es un tema que yo encuentro muy interesante. Y otra vez, sin ser psicóloga y sin ser experta en criminalística, yo creo que cuando vemos estos crímenes familiares... No pueden pasar inadvertidos. Yo creo que tenemos que ver hacia atrás y ver en el tejido social qué es lo que está causando estas grietas por las que eventualmente terminan siendo crímenes horrendos. Mira, hay otra figura y es que están matando a jóvenes a la entrada de sus casas. Ayer vi un caso en el cual un hombre llegando a su casa lo abalearon con armas pesadas e hirieron a su madre. O sea, ni siquiera se cuidan. El hombre iba... Pero a mí me inquieta mucho y quiero en eso llamar la atención. La facilidad con que sin investigar dicen, esto puede ser un ajuste de cuenta del narcotráfico. Mira, los pobres merecen igual respeto que todos los demás, hombre. No seamos infames. No seamos infames, por favor. Y primero investiguen primero. Esto lo digo directamente con el jefe de la policía, que lo he visto decir eso. Usted no puede jugar con el nombre ni de los pobres ni de nadie, hombre. Bueno, en el caso que ocurrió en Punta Pacífica hace poco, ajá, todo el mundo saltó de una vez a decir si eso fue un ajuste de cuentas porque fueron directamente donde él, no se robaron nada, etcétera. Y me parece haber leído una noticia recientemente que aparentemente los homicidas se equivocaron de persona. Es correcto, eso yo lo escuché también de alguien que sabe lo que dice. No he visto el reporte oficial, pero me parece haber escuchado. Entonces yo creo que nos falta un entendimiento más profundo de las causas de esta violencia específica. Porque hay diferentes tipos de violencia en diferentes países. Y yo creo que eso está muy ligado yo lo llamo la psicología del ciudadano de ese país. Por ejemplo, en Londres, por alguna razón que desconozco, o sea, muchos de los crímenes eran apuñalamientos y crímenes con ácido. Durante el año que yo estuve allá, hubo muchos crímenes que la gente compraba porque aparentemente era fácil de comprar y cuando yo me fui ya estaban cambiando las leyes para crear más controles para la compra de diferentes ácidos. Se lo echan en el rostro a la gente, ¿no? Se lo echan en el rostro a la gente. O sí. por ejemplo, había una modalidad de que le robaban las motos a los motorizados, más que nada de delivery, por ejemplo. De entrega a domicilio. domicilio. A domicilio. Les echaban
ellos iban en su moto y en un semáforo algo le echaban ácido y cuando él se desplomaba le robaban la motocicleta. Ese es el tipo de crimen que había allá. Yo jamás he escuchado un crimen de ácido en Panamá. Aquí en Panamá estamos viendo, bueno, muchos crímenes familiares, sí existen crímenes con arma de fuego, cosa que no es común en Londres, por ejemplo. Tienes, por ejemplo, en México una cantidad de secuestros y desapariciones. Aquí en Panamá no lo vemos tanto. Yo siento que lo estamos viendo más que antes, pero no sé si es que le estoy prestando más atención. Por ejemplo, ahorita hay un estadounidense desaparecido en Pedací. Entonces, básicamente mi punto es, tenemos que tener un diagnóstico de por qué tenemos este tipo particular de violencia en Panamá. Así como cada país debe hacer su propio diagnóstico, en Panamá tenemos que ver cuáles son las causas psicológicas, sociales, demográficas puede ser otra. El diseño urbanístico tiene mucho que ver con violencia. Cuando tienes a la gente muy apretada, por ejemplo, mucha densidad o pocos lugares de esparcimiento, etcétera. Así que necesitamos ese tipo de estudios porque a pesar de que los números dicen lo contrario, yo creo que la brutalidad... Las estadísticas dicen una cosa. Las estadísticas, y yo les creo esas estadísticas porque los homicidios, o sea, son números fríos. Sí. Pero necesitamos ese trabajo extra de ver la psicología, por llamarlo así, detrás de... Conocer la génesis del problema. Vámonos al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.